Hola, hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Eh, Estamos aquí haciendo la pruebita de audio. Me pueden hacer la señal de costumbre ahí con el dedito o como sea para saber que estamos escuchándonos bien. Eh, y bueno, bienvenidos a este espacio que hacemos todos los jueves, nuestro espacio llamado Oleaje en los Mercados. Gracias, Nelson, por la señal de costumbre. Saludos por allá en Colombia. Bienvenidos los que se están conectando. Bienvenido Nelson, Jesús, Erika de la comunidad Chief también, amigos. Luis Alfredo, siempre en nuestros espacios. Bueno, tanta gente por acá, amiga. A mi pana Carlos Veloz en España, por allá también lo estoy viendo conectado. Saludos a mi amiga Astrid en Miami, a Héctor en México, a Claudia en Orlando. Bueno, muchas personas por acá, amigos conectados, a Yarol de nuestra comunidad, siempre presente, gran trader también. Bueno, les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y estamos comenzando, hoy es 6 de octubre del 2022 y estamos arrancando nuestro espacio Oleaje en los Mercados, un espacio para debatir, hablar, explicarles un poquito nuestra visión de los mercados. El día de hoy me he robado el espacio para mí, digamos. Creo que los mercados están también en un punto importante de inflexión y me encantaría poderles aprovechar el espacio para compartir y hacer un resumen de lo que estamos viendo y, por supuesto, darles nuestra opinión de hacia dónde creemos que van los mercados, un poco las herramientas que usamos en SAFE, qué cosas observamos, eh, etcétera. Mucho se está diciendo, creo que mucha gente está confundida, obviamente, por todo lo que está ocurriendo. Ha sido un año duro, difícil, el 2022, muchas volatilidades. Venimos de hacer, primero en contexto, ¿no? Vamos a ponernos en contexto. Venimos de hacer nuevos mínimos en el año 2022, muy recientemente, en la mayoría de los activos de riesgo. Digo la mayoría porque no ha sido en todos. Por ejemplo, en el Bitcoin no pasó. Y esto es algo que celebra también la comunidad de criptoentusiastas. Aguantó bastante bien el nivel de los 18.000, 19.000 y pues no cayó como cayeron los índices regulados, el Standard Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq. Y la historia fue de libro, ¿no? Porque veníamos viendo cómo, por ejemplo, el Dow se adelantó y especialmente el Dow Transporte. Nosotros también compartimos algunos gráficos donde esto de la teoría de Dow, esa teoría precursora del análisis técnico tiene más de 100 años, donde nos dice que es importante ver hacia dónde van las medias del mercado, hablando de medias, los índices, perdón, del mercado, y la teoría de Dow pues le presta mucha atención a el indicador de las compañías de transporte y también las compara con el indicador industrial. Esta es la teoría de Dow. Y veníamos viendo esa debilidad adelantada en el sector transporte, liderando lo que venía siendo la corrección que ya vimos, ¿no? Y nosotros desde acá, desde SAFE, hemos sido responsables al respecto y hemos dicho, pues, que el mercado sigue teniendo condiciones que hacen pensar o hacían pensar que íbamos a ir a nuevos mínimos, como en efecto ha ocurrido. También les compartimos elementos técnicos relevantes, como por ejemplo la famosa media móvil de 200 periodos en el SP500, que fue a buscarla. Definitivamente el mercado fue a tocarla y desde allí también, casualmente y entre comillas, hemos visto un rebote del mercado interesante en el caso del SP500. Estoy hablando de referencias y para ponernos en contexto, ¿ok? Por otro lado, también ocurrieron eventos relevantes que no pueden pasar bajo la mesa. El más importante, en mi opinión, ha sido el evento que ocurrió en Inglaterra. Ese pivot del Banco de Inglaterra, el BOE, el Bank of England, el Banco de Inglaterra, donde básicamente hubo una especie, bueno, lo llaman pivot, etcétera, pero para hablarles claro, esto fue una medida de último momento, así parece, que tuvo que actuar el Banco de Inglaterra para poder
intervenir en su propio mercado y especialmente para rescatar o ayudar o soportar su mercado interno, especialmente el asociado a los fondos de pensiones, que venían con unos niveles de estrés importantes, que ya veníamos cantando, veníamos diciendo huecos de liquidez, veníamos observando spread abiertos, estamos viendo los CDS o los Credit Default Swaps del sector financiero, especialmente en Europa, volar, es decir, los seguros de impago en el mercado financiero nos está ya dando una señal de alerta importante. Yo no sé si recordarán en otro space que hicimos, el cuento que yo les eché, este cuento lo echamos dentro de nuestra comunidad, pero también les mencioné algo en el space, donde a mí me llamó mucho la atención hace un par de meses que estudiando el mercado y viendo la parte fundamental, digamos, la salud financiera de las empresas, el sector financiero saliera como un sector vulnerable, cuando la crisis que estábamos viviendo era una crisis de energía, de alimentos, de inflación, donde eventualmente lo más castigado iba a ser lo más sensible al tema inflacionario, tecnología, pero saltó el sector financiero. Esto lo comentamos en unas sesiones que tuvimos en nuestra comunidad y hablábamos acerca de la posibilidad de que esta crisis se transformara en un evento financiero. Ya lo que estamos viendo hoy nos confirma un poco esa idea o esa tesis, porque lo que estamos viendo en el sector financiero europeo, especialmente lo que está pasando con bancos importantes como el Credit Suisse eh, y otros también, pero especialmente el que ha hecho más ruido es el Credit Suisse, donde incluso el Banco Central de Suiza ha dicho que monitorea la situación, que está al tanto de tal. La acción del Credit Suisse viene haciendo mínimos históricos. Hay un tema de reestructuración del banco. Por cierto, creo que el apellido del presidente de Credit Suisse, y esto es una nota curiosa, es Lehman. Es Lehman. Entonces, bueno, lo voy a confirmar y lo voy a buscar, pero creo que el presidente actual, el director actual del Credit Suisse tiene apellido Lehman. Eh, esas casualidades de la vida. Lo cierto es que el Credit Suisse está en una situación de estrés, es algo que estamos monitoreando. En aquella oportunidad nosotros le comentamos a nuestra comunidad en Safe que lo que veíamos, el banco que peor salió posicionado en nuestro estudio, en el propio, en el que hacíamos nosotros acá en Safe, era el Deutsche Bank, ni siquiera el Credit Suisse, el Deutsche Bank. Deutsche Bank, uno de los bancos europeos más importantes también, con una exposición obviamente a activos europeos, con un nivel de apalancamiento enorme, una mesa de derivados o una posición propietaria de derivados importante. Y cuando los mercados se volatilizan, hay volatilidad enorme como la que tenemos ahora en distintas áreas, pueden ocurrir obviamente los riesgos sistémicos y esto es algo de lo que ya al menos los credit default swaps que estamos viendo, no solo en Europa, ojo, estamos viendo un incremento del valor de los seguros de impago en la banca también en Estados Unidos, pero en menor proporción de lo que está ocurriendo en Europa. Eso hay que decirlo, mucha menor proporción, pero está pasando. Entonces hay señales allí de riesgo. Y el hecho que el Banco Central de Inglaterra saliera al mercado a intervenir para rescatar esta situación de estrés en la que al parecer habían unos margin call en los fondos de pensiones no es una buena noticia, señores. Aunque el mercado en el muy corto plazo la interpretó como un pivot y una noticia positiva, la verdad es que desde allí un poco se ha originado el rebote que estamos viendo y esto ha derivado en una cascada de interpretaciones en las que eventualmente hasta la ONU, algo que da risa porque esto es un poco los tiempos en los que vivimos, se ha pronunciado pidiéndole a los bancos centrales que por favor no suban tasas de interés. Así de grave debe estar el asunto, así de apalancado está el mundo, que incluso un organismo que nada tiene que ver con el tema financiero, no tiene nada que ver con la regulación financiera, salga a pedirle a los bancos centrales que por favor dejen de subir tasas. El estrés, ya lo comentábamos, que se ha generado a partir del incremento desde el nivel neutral, que fue antes de la subida de septiembre, decíamos que septiembre iba a traer dolor por el incremento de la tasa. Y es lo que pasó. Ahora, en este momento, para ponernos en contexto, y bueno, vamos a hacer un resumen en tiempo real. ¿Cómo están los mercados abriendo en este momento? Que ya tienen media hora de 40 minutos de haber abierto Estados Unidos.
El S&P 500 está menos 0,70% abajo, el Nasdaq menos 0,57, el Dow menos 0,73, Bitcoin por debajo de los 20.000 en 19.960, el oro en 1.711. Todos estos valores que estoy diciendo, es interesante que sepan que vienen de un rebote importante. En el caso del S&P, como nivel de referencia, hicimos la semana, la abrimos con un gap negativo en los futuros e hicimos mínimos en el mercado de futuros, pero no lo hicimos en el mercado de spot. Hicimos un nivel en los 3.565 aproximadamente, 570 en el caso del S&P, eso fue el domingo en la noche, y desde allí comenzó un rally importante que se extendió hasta el día de ayer, un rebote que nosotros también hemos dicho desde SAFE que creemos que va a tener menor vida del rebote o el bear market rally que tuvimos en entre el mes de junio y julio. Ya vamos a explicar las razones, pero estamos poniéndonos en contexto. Entonces, venimos de un rebote importante, al parecer un cierre de cortos también. El S&P 500 pasó de los 3.600 puntos a los 3.800 puntos, es decir, ha habido una subida de 200 puntos en par de días, ha sido una subida fuerte, vertical prácticamente, un rebote. ¿Por qué se da esta subida? Bueno, la razón principal, en mi opinión, es una esperanza que había en el mercado, para mí errada, de que haya un pivot en la Fed y los bancos centrales, producto del accionar que hizo el Banco Central de Inglaterra y algunas cosas que hemos visto del Banco de Japón y el Banco de Australia también. La verdad es que la Fed ha sido muy firme en este pad y creo que de las personas que están contando con que la Fed va a pivotear aquí con los niveles de inflación que tenemos, están adelantándose al proceso. Entonces, es muy probable ese pivot y ese accionar que hizo el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Japón, etcétera, provocó algo muy interesante y es que el dólar index corrigió, tuvo un proceso de corrección y ese es el key de la cuestión. El punto clave aquí de por qué hemos asistido a un rebote tan importante es porque hubo un relajamiento en la presión importantísima que venía entregando el dólar index y las tasas, en el caso de los yield a 10 años. En el caso del dólar index, recordemos que la semana pasada marcó máximos y estuvo alrededor de los 114.86, 115 casi, y se vino para abajo y corrigió a los 110 puntos. Se cayó 5 puntos de un nivel extremo de sobrecompra. Sin embargo, también hemos dicho que la estructura alcista está intacta y lo que hemos visto es que desde ese nivel de los 110 aproximadamente, que fue la corrección, empezó nuevamente a retomar la senda alcista. Y quizás la moneda contra la cual tuvo una corrección más importante y también dio origen a este rebote que estamos viendo en los últimos 2 días ha sido contra el yuan chino, ¿ok? El yuan chino o el USSNH, yo les recomiendo que vean esa paridad, que la estén observando. Marcó un máximo el dólar contra el yuan la semana pasada en los 7.26, de un nivel extremo de sobrecompra, yuanes por dólar, y corrigió hasta los 7, prácticamente los 7. Los 7 es el nuevo soporte y esta estructura continúa intacta y ya hoy está en 7.08 y lo que creemos es que esto va a continuar en su ritmo de subida. Entonces, para explicar el rebote que estamos viendo acá, para mí lo explica una expectativa adelantada de pivot de la Fed, que no va a ser ahorita en el corto plazo, una corrección del dólar index producto de una sobrecompra extrema, que por cierto, corrección natural, normal, que no ha cambiado la estructura alcista del mercado, una apreciación del yuan de corto plazo en medio de esa corrección del dólar, y eso le ha dado oxígeno a los activos de riesgo que necesitaban respirar. Si uno veía el breadth del mercado o por diversas medidas, o por ejemplo el porcentaje de acciones que están arriba o debajo de la media móvil de 200 periodos, veníamos viendo que el mercado estaba en niveles importantes de sobreventa. A pesar de que la caída no fue en modo crash, fue de tipo goteo, como hemos dicho, es decir,
pausada, pero todos los días cayendo un poco, un poco, un poco. Los niveles de sobreventa eran importantes y en medio de este catalizador de esperanza, de pivot de los bancos centrales, hemos asistido a este rebote en el mercado. ¿Hasta dónde puede ir el rebote? ¿Hasta dónde pudiéramos tener este bear market? ¿Hicimos los pisos del mercado? Es algo que alguien se puede estar preguntando. De aquí en adelante tenemos el rally hasta cierre del año. Bueno, nosotros en Safe creemos que no es así, lo hemos explicado. Nosotros creemos que estamos en un proceso de ajuste que no va a terminar hasta el primer semestre del 2023. Todo proceso de ajuste en el mercado se hace en ondas de caída y de subida. Ocurren bear market rallies en algunos casos que pueden ser salvajes en los procesos de ajuste. Nosotros creemos que a partir de septiembre entramos en el verdadero bear market del mercado, en la parte dura del mercado, en la parte del ajuste duro. La razón, niveles no neutrales, y ya lo estamos viendo por señales clásicas de mercado como los credit default swap. De hecho, lo estamos viendo mucho más adelantado de lo que nosotros esperábamos. Es decir, esta situación con el Credit Suisse y con los bancos europeos y el credit default swap el incremento en los seguros de impago en el sector financiero europeo lo esperábamos ver era hacia mediados de noviembre, no ahorita. Lo estamos viendo muy temprano y eso nos habla de la vulnerabilidad del mercado. Entonces, en este contexto, ¿dónde está la gasolina realmente de una posible extensión o subida del mercado de aquí al cierre de año? Porque deben haber drivers para eso. Algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, que definitivamente hicimos un punto de inflexión en el dólar y vamos para abajo. Nuestra opinión, lo volvemos a decir, es que no. Creemos que el dólar le queda camino. Mientras esté la Fed atrás subiendo tasas, mientras haya una situación de riesgo en Europa mayor desde el punto de vista de vulnerabilidad en el sector financiero, ¿a dónde creen ustedes que van a ir los capitales? Va a haber una migración de capitales de Europa a Estados Unidos y ese proceso es alcista para el dólar, no es bajista. Entonces, es probable que sigamos viendo este path de subidas en el dólar y probablemente de presiones a la baja que definitivamente, entiéndanlo, es lo que quiere la Fed. La Fed quiere que este proceso de ajuste continúe. Ahora, sería muy costoso. Ya ha cometido errores enormes la Fed. Es en el año 2021, 2022, tiene la credibilidad golpeada, especialmente con el cuento de la inflación, donde decía que la inflación no iba a llegar, no iba a pasar de 5%, después de 6%, que iba a ser temporal, todo el cuento que ustedes saben. La Fed perdió credibilidad en ese proceso, dejó correr el proceso inflacionario y ahora ha decidido comenzar un nuevo path, un nuevo camino que dice, bueno, ahora tengo que ajustar. Voy tarde en la curva, lo tengo que hacer. Imagínense lo que significaría para la credibilidad de la Fed cambiar en medio de este proceso que acaba de comenzar el ritmo de ajuste y el proceso que ellos han comunicado que van a hacer. Entonces también sería un golpe muy duro a su credibilidad que ya viene golpeada. Esa es otra de las razones cualitativas en este caso por la que nosotros creemos que el ajuste va a continuar y la Fed se jugaría algo demasiado, se está jugando su credibilidad si cambia, si pivotea tempranamente, si pivotea ahorita. ¿Qué significa pivotear? Bueno, que diga, salga Powell a decir que definitivamente no van a subir tasas como habían anunciado en el ritmo que iban, que probablemente el ritmo de subida en noviembre va a ser 25 puntos base y que probablemente en el 2023 va a haber una bajada de tasas, qué sé yo, envío un mensaje de ese estilo, cosa que no ha sido el mensaje, no fue el camino que decidieron tomar en Jackson Hole, recuerden, a partir de Jackson Hole y de lo que vino después. Entonces, sería un desastre desde el punto de vista de la credibilidad. Creo que no lo van a hacer. Al menos esa es nuestra opinión desde acá. Por lo tanto, las correcciones puntuales que está teniendo el dólar a la baja en los distintos cruces, estoy hablando del euro dólar, que fue a buscar la paridad prácticamente en este rebote, en distintas monedas, son oportunidades de compra, en nuestra opinión, para posicionamiento largo en el dólar por lo que resta del año. Y esto lo estamos diciendo
Bueno, obviamente ustedes saben que estos espacios no son ninguna recomendación de compra-venta de título de valor. Estamos diciendo nuestra visión, ¿ok? Estos son oportunidades para reentrar al mercado y buscar eh, posicionamiento estratégico en lo que todavía tiene un driver importante detrás que hace que funcione. Entonces, correcciones en el dólar las vemos como oportunidad de entrada para posicionamiento largo en el dólar, especialmente contra las monedas más vulnerables. Eh, índices. Estos rebotes en los índices los estamos viendo como oportunidad para los que tienen posicionamientos largos en las carteras del tiempo, que ya vienen con posiciones. Son ventanas que ofrece el mercado para reducir exposición a mercado, no para incrementarla, no para aumentar el riesgo. Esto desde la perspectiva de inversión. Nosotros en SAFE tenemos una estrategia que desarrollamos dentro del último programa Inversionista Pro, que es una estrategia de inversión, pero de corto plazo para lo que es este proceso de ajuste, donde tenemos posiciones, esa cartera está en instrumentos que se favorecen de un dólar fuerte, de una subida de tasas y eventualmente del ajuste del mercado. Y creemos que esto va a continuar, no hemos decidido cambiar nuestra estrategia, creemos que esto va a continuar durante el resto del año. Eh, esto con respecto a los índices. ¿Hasta dónde puede ser el rebote? Bueno, hablemos ya de temas técnicos. Miren, viendo, por ejemplo, como referencia, que yo sé que muchos lo siguen, el SP 500, y podemos hablar ahí todos en consenso. Miren, la estructura es una estructura bajista. Venimos de nuevos mínimos. Nuestra opinión es que vamos a estar en un proceso más o menos de lateralización en esta área. Es decir, probablemente el SP 500 intente buscar los 3.850, quizás los 3.900, no lo sabemos, pero estas zonas son zonas que fueron soporte en el pasado. Por ejemplo, los 3.814 fue el soporte del 20 de mayo, los 3.850 fue un soporte por ahí en el nivel de mayo, y después estamos en la zona más o menos de soporte de julio, que fueron los 3.700. Entonces estamos haciendo un pullback a unas zonas que fueron soporte y ahora vamos a ver si realmente el mercado es capaz de retomarla. Nuestra opinión es que este bear market rally que estamos viendo va a ser más débil, mucho más débil del que vivimos entre julio y junio. Es decir, sí que creemos que, ya lo habíamos dicho, que íbamos a ver un rebote, habíamos dicho que la primera quincena de octubre era posiblemente una quincena que iba a ser positiva en el mercado, con un sesgo alcista. También estacionalmente hablando, hay condiciones que favorecen esto. Octubre es un mes en el que podemos usualmente tener un buen comienzo de mes en los activos de riesgo, pero cuidado a partir de la segunda quincena de octubre, especialmente cuando nos estemos acercando a noviembre. Cuidado porque nosotros vemos allí mayores presiones derivadas principalmente desde Europa, ¿ok? El invierno empieza a meterse y empezamos a ver mayores problemas. Y hablando de Europa, y sé que me encadené y estoy hablando eh, muchísimo, pero estoy hablando del tema técnico, ¿no? Primero, SP 500, entonces para resumirle, nosotros creemos que va a ir a los 3.800, 850, no más, probablemente revisitar los 3.600 y estar en un rango lateral. No creo que vamos a ver avances importantes. No vemos un driver claro que provoque un incremento importante o una compra importante de riesgo en el mercado. Por el contrario, estamos viendo exacerbarse presiones y riesgos que no nos gustan de cara al invierno. Quizás el más importante es la situación geopolítica. La situación geopolítica la semana pasada también dio un vuelco o escaló, ¿ok? Y hay que decirlo. Ustedes saben que Putin anunció en medio de esta situación de la guerra y lo que ellos denominan operación especial, anunció que, eh, bueno, en una cadena nacional se anexó las 4 regiones estas que están ahí limítrofes con Rusia, perdón, de buenas a primeras, escala el conflicto,
va a otro nivel el tema, las negociaciones se truncan, se trancan, el camino de negociación de aquí en adelante se hace muy difícil, empieza a hablar con una narrativa del tema nuclear, hay ya rumores de que se van a hacer pruebas nucleares en suelo ruso para intimidar, etcétera. Empieza un tema distinto donde escala a otro nivel el tema del conflicto. Porque esto, usualmente, como decimos, las guerras pudieran llegar a ser positivas para los mercados, pero las guerras también son inflacionarias. Y en un contexto de inflación masivo como el que tenemos, esta escalada del conflicto no es una buena noticia para el mercado. ¿Por qué? Porque eso significa gas más caro, significa electricidad más cara, significa cereales probablemente más caros, significa petróleo más caro. Y significa que el problema de la inflación va a ser todavía aún más complicado resolverlo. Entonces, la escalada geopolítica en este contexto no es buena para el mercado. Aunque algunos dirán, bueno, la guerra sí es gasto, es maquinaria de guerra, es todo lo que ustedes quieran, es un negocio, y ciertamente lo es, pero en este contexto realmente la situación es complicada por los problemas que tenemos a nivel de inflación y especialmente Europa a nivel de energía. Y hablando de energía, encadeno con otro de los temas importantes que vivimos esta semana. Miren, el día de ayer se llevó a cabo la súper esperada reunión de la OPEP. ¿Por qué era esperada esta reunión? ¿Por qué era tan importante? Esto lo estuvimos comentando en nuestro grupo de energía, y lo venimos hablando y que cae en un momento estelar porque ustedes saben que estamos preparando y valga la cuña, el 27 de octubre comienza nuestro programa de trading e inversión en materias primas, que es la transformación de nuestro programa de trading e inversión en energía, que hicimos el año pasado y que nos proporcionó el view de lo que prácticamente ha sido el único sector que ha crecido con 2 dígitos en el 2022, que ha sido el sector de energía fósil, para hablarles claro. Y ha sido un año estelar para la energía fósil desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de posicionamiento, pero nosotros creemos que las cosas están cambiando. Vamos a tener mucho ruido en el 2023 y vamos a tener también muchas oportunidades en todo el área de materias primas y nos posicionamos para eso y por eso nuestro programa pasó de llamarse Programa en Energía a Materias Primas, porque estamos viendo también el tema de metales, de granos, etcétera, etcétera. Pero les menciono esto porque estamos encima del tema energético, creemos que tiene una, digamos que es una variable clave para, digamos, resolver el acertijo de los mercados en este momento, porque tiene incorporada la variable geopolítica, tiene incorporada la variable. Miren, señores, estamos en una guerra. Todo es un conflicto, una guerra al menos económica y una guerra caliente en una región, en algunas regiones, en unas regiones en Europa del Este. Pero estamos en una guerra económica muy clara, muy, muy, muy evidente. Ayer se dejó ver de una manera muy clara, especialmente con la reunión de la OPEP. Por supuesto, les digo, esta es nuestra opinión desde acá, desde SAFE. Cualquier de ustedes puede tener una opinión diferente y la respetamos sin ningún problema, pero nosotros creemos que ayer se dejó ver algo muy importante y es ese divorcio que estamos empezando a ver, que ya lo veníamos viendo, que, ojo, esto es un movimiento telúrico en el mercado en las relaciones de lo que viene en las economías más adelante. Hay un divorcio cada vez más evidente entre los árabes, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Esa relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha venido quebrándose en los últimos meses y yo diría en los últimos años, pero se ha acelerado de una manera increíble en la administración de Biden y el día de ayer lo dejaron ver de una manera muy evidente. La reunión de la OPEP ayer, ¿por qué era importante? Bueno, porque la OPEP en este contexto, donde hay un problema inflacionario grave en el mundo, donde Estados Unidos está vendiendo reservas estratégicas de crudo, que por cierto también decimos nosotros que es un error,
Creemos que es algo que no deberían hacer en el caso de Estados Unidos. Pero bueno, lo vienen haciendo, están haciendo un corto enorme en el petróleo. Yo le digo el big short en crudo que tiene Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos le anda pidiendo como favor, le anda rogando a la OPEP que por favor aumente producción en una situación de vulnerabilidad terrible desde el punto de vista de política externa, en vez de realmente ponerse en los patines y en los papeles para incrementar la seguridad energética interna y aumentar la producción interna. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El tema es que el día de ayer la OPEP, en este contexto inflacionario, decide recortar producción, 2 millones de barriles de petróleo, en una decisión además muy importante porque en nuestra opinión, más que una decisión técnica, digamos, para responder a la situación de mercado, que por cierto, el precio del petróleo está bastante bien, ¿ok? En términos de precio para la OPEP. Estamos hablando de un WTI en niveles de $85, 86, no ha habido ningún crash. Lo que hubo fue un incremento súper volátil a los 120, 130, pero estamos en niveles promedio bastante buenos de precio. Sin embargo, en medio de ese contexto, la OPEP decide recortar producción. En un enfrentamiento clarísimo, más que una reunión técnica, se convirtió en una reunión política. Recordemos que la OPEP hoy por hoy es OPEP más también, más el plus, es porque Rusia forma parte de esta suerte de nueva OPEP o de OPEP más. Y entonces estamos en una situación de donde había que ver cómo se iba a comportar la OPEP en medio del conflicto geopolítico, en medio de las sanciones a Rusia, en medio de lo que está pasando. Bueno, la OPEP claramente cerró filas alrededor de Rusia, de Irán y del resto de países, y especialmente los árabes que tienen esta relación con Estados Unidos, da la espalda claramente a Estados Unidos en este tema de las peticiones, y comienza una etapa donde pareciera que hay un divorcio claro. Y yo dejé ver desde mi cuenta personal que esto era una especie de enfrentamiento entre los dos bancos centrales más importantes del planeta, el Banco Central del dólar, la Fed, que lo que procura es, en este caso, intenta controlar el tema inflacionario subiendo tasas, haciendo un dólar fuerte, pero al mismo tiempo tienes la OPEP, perdón, la Fed no puede imprimir petróleo. Y tienes el tema de las materias primas, y el organismo de la OPEP para mí es el más importante que controla el tema del escenario energético mundial. Y la OPEP decide entonces al mismo tiempo recortar producción para mantener niveles de precio altos. En este contexto, además de debilidad y de vulnerabilidad y de problemas de suministro en el mercado físico de petróleo, se está dando una condición peligrosa, en nuestra opinión, donde pudiéramos tener un cierre de año. Esto era una variable que estudiábamos y que no teníamos la certeza de qué es lo que eventualmente pasaría con los precios de la energía hacia finales de año, dado el contexto de debilidad económica global, que por un lado genera presiones a la baja en los precios, pero por otro lado, y el dólar tan fuerte y las subidas de tasa, pero por otro lado tienes el conflicto geopolítico incrementándose, tienes problemas de suministro, tienes un tema de desinversión en el sector, tienes una caída en los inventarios importante. Entonces, hay fuerzas encontradas. Y la guinda de este tema creo que lo ha generado la OPEP ayer al decidir recortar. Esto es un gran soporte para los precios. Y es un gran mensaje desde el punto de vista geopolítico de la alineación de la OPEP y del enfrentamiento con Estados Unidos y de lo que pudiera ser la escalada de tensiones de aquí en adelante. Entonces, en este contexto, nosotros creemos que posiblemente podemos ver una continuidad en los precios de la energía al alza, tanto en el gas natural por el tema que estamos viendo en Europa, como en el precio del petróleo. Ya algunos analistas están hablando de que el gas natural, por supuesto que se ha usado como un arma política o como un arma de guerra en el caso del suministro. Por cierto, no hemos hablado, pero también hubo el tema de la voladura de la, de la tubería del Nord Stream, que todavía se está buscando quién es el culpable, quién los voló. Hay gente que dice que fue Estados Unidos, hay gente que dice que fue Rusia, hay gente, aquí nadie tiene pruebas, pero hay
estamos en medio de una guerra, señores, y están pasando cosas como esa, que la tubería, por ejemplo, la vuelen. Entonces, el problema de la energía va a continuar y la OPEP decide que va a soportar los precios del crudo, incluso en un contexto inflacionario como el que tenemos ahora. Así que esto tiene repercusiones aguas abajo a todo un espectro de cosas que habría que ver a dónde va. Este loop que hablaba de Fed subiendo tasas y OPEP recortando producción para mantener precios altos nos va a meter en un problema recesivo, seguro, perdón, porque las economías al final del día no van a aguantar, eh, por un lado, las presiones de las tasas altas y el desapalancamiento y el drenado de liquidez y al mismo tiempo unos precios de energía altos. Es una fórmula para tener luego un ajuste salvaje o tipo lo que vivimos en el segundo semestre del 2008, que fue ese colapso rápido en los precios. No sé si este caso va a ocurrir así exactamente, un colapso rápido en los precios, pero lo que sí creemos es que eventualmente va a haber una situación de ajuste que no va a ser menor, que no va a ser menor. Y es un juego muy peligroso el que está, en el que se ha entre la Fed y la OPEP. Entonces, resumiendo, creemos ahora sí que probablemente vamos a tener un incremento en los precios de petróleo de aquí a noviembre y diciembre, posiblemente un pullback a niveles, en el caso del WTI, a niveles de 100, 105. Yo honestamente no lo veo haciendo nuevos máximos. Veo que el debilitamiento económico la posibilidad de una recesión cada vez es más cierta y genera unas presiones importantes por el lado de la demanda. Y por ese lado no vemos que eventualmente hagamos nuevos máximos, pero sí que puede haber una posibilidad de rebote, un incremento de un 15, 20% desde los niveles actuales, y eso le haría daño en el proceso de ajuste al tema inflacionario global. Y también perjudicaría el entorno de seguridad energética que vamos a tener en el invierno en el hemisferio norte. Así que bueno, desde el punto de vista del posicionamiento, creemos que los largos en el petróleo son interesantes, pero somos muy prudentes con los largos en el sector energía, porque ya en esta etapa, digamos, avanzada y de vulnerabilidad, nuestra opinión es que un incremento en los precios de la energía de aquí en adelante no le van a hacer bien al apetito por riesgo. Usualmente podemos ver unas correlaciones positivas entre el petróleo y los índices. Ustedes podrán ver usualmente que cuando el petróleo rebota, rebota el Standard & Poor's, las commodities van como alineados y hay apetito por ambas cosas. Pero cuando llegamos a niveles de dolor y umbrales de dolor, los commodities pueden hacer daño para el incremento en el apetito por riesgo, especialmente cuando estamos en una etapa inflacionaria. Entonces, mi visión o mi tesis aquí es que si asistimos a un rebote del petróleo continuado, producto del soporte de la OPEP, en las próximas semanas, en los próximos meses, creo que ese rebote no va a ser acompañado por un rebote en el equity, especialmente en las acciones más vulnerables al tema inflacionario, pero incluso en las acciones de energía, que creemos que va a ser el sector más fuerte aún, pero no creemos que tenga un upside interesante y que no vale, y en mi opinión creo que no vale la pena el riesgo dado el contexto actual recesivo donde pudiéramos tener problemas de liquidez hacia noviembre, diciembre y la verdad es que estar expuesto a renta variable en este contexto no lo vemos. Por eso nuestro semáforo tampoco ha cambiado del rojo al amarillo, que es algo que estamos evaluando hacer si creemos que las condiciones así lo ameriten. Nuevamente, para hacerles el resumen, creemos que puede haber un rebote en los commodities de aquí a finales de año, dado especialmente por el soporte del OPEP. Esto va a hacer que la Fed continúe su path de subidas de tasas, va a procurar que el dólar esté fuerte, la lucha va a continuar. Esto
probablemente quien se lleve la peor parte sea la renta variable. Nosotros no creemos que las acciones acompañen esta etapa de rebote en los commodities o especialmente en la energía, y creemos que nos tenemos que preparar para una situación de riesgo, especialmente a partir de noviembre o hacia finales de octubre, donde vemos una ventana de mayor riesgo. Esta primera quincena de octubre puede ser un descanso, puede ser el pullback, lo que estamos viendo ahorita, de simplemente niveles extremos de sobreventa, un respiro del mercado, un respiro producto de la corrección en el dólar, pero no creemos que sea una señal de entrada larga sólida al mercado, dado los riesgos que están en el panorama y especialmente dada la posibilidad de que la energía se dispare. Recuerden también que el mercado necesita, agarrarse de cosas para entender que el problema inflacionario se va a detener o va a cambiar, y una de ellas es los índices de commodities, y mientras la OPEP le dé soporte, pues eso no está allí. Así que nuestra visión es, tendremos un bear market rally como el que tenemos ahorita, de menor magnitud, más pobre del que tuvimos en junio-julio. Cuidado si ya no llegamos a niveles de resistencia y empezamos a tener un proceso de lateralidad. Esa lateralidad pudiera ser 10, 15 días o un poquito más, no lo sabemos, pero tenemos cuidado a partir de noviembre, especialmente después de las elecciones del midterm en Estados Unidos, de medio término. Creemos que después de allí entra la ventana verdadera de riesgo del mercado y pudiéramos entrar en una etapa de caída. Nosotros estamos observando que este proceso de bear market de los mercados va a continuar hasta el primer semestre del 2023 al menos. Nosotros tenemos precios objetivos en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, etcétera, muy por debajo de los niveles actuales y de los mínimos que se hicieron, en los 3.580 aproximadamente para el S&P. Y para el Nasdaq creemos que esto va a continuar. Así que nuestro mensaje es ir con prudencia. Por supuesto, los que están haciendo trading, los que están operando el mercado de corto plazo, quizás nada de esto que yo les estoy diciendo les agregue valor, porque los que hacen trading saben que su view se debe a su mandato, a sus estrategias. El mercado amaneció para arriba, a lo mejor están comprando, el mercado amaneció para abajo y están vendiendo, y van redefiniendo la situación en función a la estrategia que cada quien tenga. Este no es un mensaje para traders de corto plazo, para los que están, para los que no le importa realmente si la economía va bien o mal, sino se deben a un mandato. Este mensaje que yo estoy dando es un view más sostenible, es un view un poco hacia dónde va la economía y más para la perspectiva de inversión, para la perspectiva de las carteras, para el posicionamiento estratégico en los activos y bueno, y por qué no para debatir qué es lo que nos viene también desde el punto de vista económico, político y social en los próximos meses. Entonces, nosotros estamos viendo que la película se va desarrollando tal cual como lo hemos venido pensando, esperando. No ha habido ningún punto o catalizador que nos haga cambiar de opinión. Cuando ocurra y digamos, oye, se acabó la perspectiva bajista en el mercado y aquí hay una posibilidad de entrar largos, sostenible, duradera, con variables claves que pueden hacer que entre plata y sostenga esto. Cuando eso pase, nosotros lo vamos a comunicar y estamos midiéndolo. Pero por el contrario, no estamos viendo nada de eso en este momento. Estamos viendo rebotes puntuales, estamos viendo incremento de riesgo en algunos sectores, especialmente el sector financiero europeo, lo volvemos a decir, credit default swaps arriba, mucho ruido en esa área. La situación del invierno en Europa va a traer cola. Nosotros vemos que el sector financiero puede traer problemas, especialmente cuando tenemos esta situación también geopolítica exacerbada. Oportunidades de corto plazo que observamos, al menos de aquí al cierre de año. Bueno, ya les dije, probablemente en la energía hay una oportunidad, en el gas natural estamos viendo el retest de la media de 200, hay algunos ETF muy interesantes que tienen exposición a estos productos, pero lo vemos más en la materia prima más que en el equity.
más que en el equity. En el equity, prudencia, no estamos viendo posibilidad de continuación extendida de estos rebotes, más bien todo lo contrario. No les extrañe ver unas caídas entre hoy y mañana en el mercado continuada, porque les dije, es probable que tengamos un proceso de lateralidad, y esto es digamos, con sesgo alcista, y podamos ver esto durante la primera quincena de octubre. Después en adelante, sí les digo, después de octubre, entrados en noviembre, abrocharse los cinturones, porque la situación se puede poner peligrosa. Si llegara a haber algún pivot de la Fed, por cierto, ayer habló Bullard, hablaron algunos directores de la Fed y dejaron ver que cero pivot, el pad es el mismo. Nos vamos a subir tasas y controlar la inflación. Se están jugando una credibilidad muy importante que no pueden echar para atrás. Entonces, y eso lo está recogiendo hoy el mercado. Nuevamente, hoy el dólar se aprecia, rebota, el eurodólar que llegó a estar casi que en la paridad en este rebote de ayer, de anteayer, está de nuevo en 0,9830. Estamos viendo el dólar index retomar niveles, en este caso les actualizo en este momento, el dólar index en 111.87 después de haber hecho los 110, está rebotando. Las tasas de los bonos a 10 años también habían corregido un poco, y miren, habían corregido a 3.58, hoy suben a 3.83, viene subiendo los últimos 2-3 días. Es decir, no hay nada que nos haga pensar que el pad de tasas ha cambiado. Por lo tanto, hay que seguir saber que las tendencias, la fase actual de mercado es bajista, es bajista. Cuidado con el buy the dip. Nuevamente, a menos que sean traders de muy corto plazo y sepan lo que están haciendo, pues les puede salir bien. Pero desde el punto de vista estratégico de posicionamiento, la esperanza positiva no está en el dip en este entorno. La estrategia, mientras estemos en esta fase bajista, está en sell the rip. Es aprovechar los rebotes para vender el rebote, salir, disminuir riesgo y esperar con paciencia la continuidad del proceso para luego eventualmente con atención detectar qué es lo que puede venir. Nosotros nos estamos preparando para ello y esa es la razón principal por la que estamos sacando nuestro programa de trading inversión en materias primas. El mundo eventualmente, y como lo vemos nosotros creemos que aquí esta lucha entre el dólar y las materias primas, ya lo vimos nosotros con López ayer, pero no es solo energía, es las, digamos, materias primas, los países productores de energía. Esto va a terminar en un tema, en cambios de tendencia. Ahora mismo la tendencia del dólar es al alza, es clara, es fuerte, y nosotros creemos que en el muy corto plazo va a continuar subiendo, ¿ok? En el muy corto plazo. Pero creemos que eventualmente esa tendencia va a cambiar en algún momento y ese momento cada vez está más cerca. Quizás en unos 6 meses o menos, no lo sabemos. Eventualmente esa tendencia va a cambiar. ¿Por qué cambiará? Bueno, por diversas razones, pero quizás la más importante es que este dólar tan fuerte es un boomerang para el propio Estados Unidos, genera un problema de pago de deuda emitida en dólares, genera un decrecimiento, una desaceleración increíble y sobre todo incentiva, más allá de cualquier cosa y parece contraintuitivo, un proceso de desdolarización en el tiempo. Estos no son procesos de un día para otro, se dan durante meses y años, pero está claro que está en proceso este ritmo. Y el día de ayer, para mí, fue muy importante desde la perspectiva de esto que les estoy hablando, por la actitud de los árabes, de Arabia Saudita, en plena reunión de la OPEP, dado este contexto de divorcio evidente que hay entre los árabes y Estados Unidos, y esta relación digamos, estos cimientos que se necesitan para lo que conocemos como el petrodólar, que forma parte del orden financiero existente en la economía global, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, está dando muestras de quiebre. Por supuesto, lo vamos a seguir viendo con más detalle, pero esto puede terminar generando que en la próxima etapa donde las economías
eh, y por cierto que les recomiendo, si no lo han escuchado, nuestro oleaje pasado que fue con Felipe Campos, donde él explicó muy bien los ciclos del dólar, estos ciclos de 10 años, y nos hablaba acerca de la posibilidad, bueno, escuchen el oleaje de la semana pasada, que está muy interesante si no lo han escuchado, y esto que les estoy diciendo va al respecto. Es posible que cuando pasemos este proceso recesivo, esta nube negra, este enfrentamiento, que no va a ser algo de semanas, yo creo que esto va para largo, porque hay un tema geopolítico de fondo, pero las economías harán piso en algún momento y se tendrá que buscar de nuevo la senda de crecimiento. Creo que lo que va a venir más adelante no va a ser lo que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años. Es decir, la fórmula no va a ser, bueno, ahora sí, compramos el dip en el Standard & Poor's 500, nos metemos en un ETF del SPY y se acabó y nos vamos para arriba de nuevo. No, creo que el mundo está cambiando. Creo que hay que prestarle mucha atención a los cambios de fuerzas, de relaciones, y especialmente hay que prestarle atención a esa guerra que existe entre el dinero fiat, entre las tasas, entre el control que tiene la Fed y el control que tienen los países productores de commodities, y esto que está ocurriendo, porque eventualmente puede llevarnos a una dinámica muy interesante de cara al mediano y largo plazo que puede marcar el rumbo de quiénes van a ser los activos ganadores de las tendencias que van a surgir después de este proceso de ajuste. Nosotros estamos viendo, para nadie es un secreto, que todo el sector de materias primas y todos los negocios asociados a materias primas, después de este proceso, porque el dólar está muy fuerte y probablemente esté más fuerte en los próximos meses, pero va a cambiar esa tendencia. En algún momento va a haber un punto de inflexión, y cuando el dólar empiece con una tendencia bajista o de un punto de inflexión empiece a perder valor desde el punto de vista global, los commodities y todos los negocios asociados van a tener digamos que un viento de cola o a favor mucho más fuerte que otros tipos de activos, y pudiera generar una diferencia enorme entender dónde posicionarse estratégicamente dado ese cambio. Entonces, este programa de materias primas que estamos haciendo es para detectar qué sectores específicamente son los que están dando las señales más claras de la oportunidad de cara a largo plazo, y eventualmente cómo aprovechar todo esto de cara a los cambios grandes de tendencia. Pero para ello, digamos que la condición macro fundamental importante para que ocurra un cambio importante en la tendencia de las materias primas es que haya un punto de inflexión en el dólar. No ha pasado todavía, lo monitoreamos, creemos que va a pasar. Si nos atrevemos a dar un view, nosotros pensamos que esto va a ser hacia el segundo semestre del 2023. Todavía hay tela que cortar, pero probablemente hacia mediados del 2023 pudiéramos estar viendo un techo en el dólar, y a partir de allí pudiéramos repensarnos cuál es de alguna manera la oportunidad que vendrán en los mercados en un contexto ya no de dólar creciente, sino de dólar débil, o no débil, pero sí con una tendencia distinta a la que hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, bueno, nos preparamos para ello. Los invitamos a nuestro programa de trading e inversión en materias primas. Para los que no lo conocen, las inscripciones están abiertas. Comienza el 26 de octubre. Va a ser una vez a la semana en vivo y les vamos a compartir nuestras clases con material. Invitados súper especiales, especialistas en esta área. Hemos hecho unas entrevistas exclusivas para el programa con gente increíble. Y bueno, esta era la cuña que quería darles también de las materias primas. Entonces, ahora mismo, para cerrarles ya el espacio, porque me extendí un poquito, ¿qué estamos teniendo hoy en los mercados? Bueno, nada, un proceso de lateralidad, ups and downs, sesgo alcista. Mercado probablemente intentará buscar los niveles de resistencia que fueron soporte en el pasado, niveles claves en el S&P 3.850, incluso los 3.900. No vemos una extensión más allá de estos niveles. No estamos viendo un bear market rally de 19% como el que ocurrió entre junio y julio. Sí que creemos que el petróleo tiene potencial para continuar subiendo, dado el patrocinio de la OPEP, así que véanlo con atención.
sí que creemos que la debilidad o las correcciones puntuales del dólar son oportunidades de compra en el corto plazo para una tendencia que va a continuar. Nosotros creemos que el DXY o el DXY, el dólar index, va a continuar subiendo hasta cierre de año, al menos en este pad de subida, y hasta que se quiebren algunas cosas. Creemos que va a haber migración de capitales de Europa y ese proceso apenas está en curso, va a seguir. El invierno va a traer cola, quizás no es un apocalipsis ni el desastre, pero va a tener problemas y va a ayudar a que la tendencia del dólar continúe siendo al alza, especialmente por lo que ocurre en Europa. Niveles claves a vigilar que pudiéramos tener como referencia. Bueno, por ejemplo, en el caso del S&P, yo diría la media móvil de 200, yo veo gráficos de 4 horas para los traders de corto plazo, está ahí casi que en los 3.900. Para mí esa es la zona clave. En el gráfico diario, son los 3.810, estamos muy cerca de esa zona. Si ustedes ven la media móvil de 20 periodos en el gráfico diario, probablemente vayamos ahí a los 3.800 y algo, 3.810, 3.820. Yo creemos que ahí vamos a estar en una lateralidad, primera quincena de octubre, pudiéramos revisitar zonas de los 3.650 en este mes y estar allí, pero el riesgo lo vemos más importante hacia finales de octubre, inicio de noviembre, como lo hemos venido diciendo. Si vemos solidez en el mercado, si vemos que hayan razones suficientes para entrar y durabilidad como lo y sostenibilidad, como lo hicimos en junio y julio, que pusimos nuestro semáforo en verde y dijimos, este rally hay que comprarlo, lo hicimos en Safe, todos nuestros alumnos son testigos de ello y lo pusimos en nuestro timeline. En este caso, nosotros no estamos haciendo eso para este rally, para este rebote. Esa es nuestra postura. Podemos obviamente estar equivocados y si el mercado nos dice que estamos equivocados, también lo vamos a decir en nuestros oleajes porque cada semana hacemos una recapitulación de lo que pasa. Así que, bueno, yo creo que no más. Vayan con cuidado. Espero que tengan una semana muy interesante. Quizás lo más relevante es postura OPEP, vean energía. Tenemos datos de inflación que van a venir, que si salen mejor de lo esperado, pudiera darle eso algo de gasolina al rebote actual. Eso sí pudiera ser una variable que pudiera ayudar, pero vamos a esperar que venga la data y ya lo veremos en su momento y lo comentaremos acá. Seguramente haremos un espacio en el momento que venga esa data relevante. Mientras tanto, toda la data macro está deteriorada. Los PMI están saliendo peor de lo esperado. La verdad es que está saliendo mal. El dato relevante que tenemos mañana es el del empleo en Estados Unidos. Sigue siendo un dato en este momento, obviamente es un dato importantísimo, pero en este contexto el mercado no le está prestando mucha atención, dado el nivel de pleno empleo que está Estados Unidos y digamos que no hay mayores cambios, pero sí que esa será una variable que luego irá mostrando de alguna manera el daño fundamental de fondo o el daño recesivo al que eventualmente podemos ir, pero es uno de los que reacciona más tarde, así que ya veremos mañana cómo sale el dato del empleo en Estados Unidos a las 8:30 hora este de Estados Unidos, que es quizás el dato más relevante que tenemos por ahora. Este es un dato que sale los primeros viernes de cada mes, ¿ok? Y bueno, mañana nos toca el NFP o el dato del empleo, así que estén pendientes para ese, perdón, para ese fundamental. Nosotros no esperamos mayor cosa con el dato de mañana. Ahora, nuevamente, lateralidad, observamos, no nos dejamos llevar por el FOMO del mercado y bueno, eso es un poco nuestra postura. Aprovecho para saludar de nuevo a los que están aquí conectados, que nos saludé, a Rodrigo, a Víctor, a mi pana Manuel Angulo, a Yato, a Nelson, a Carlos Bello, a gente que de la comunidad de Safe, a Magdalena en Chile. Bueno, tantos amigos por acá conectados que no los puedo, a Joseán, allá en Estados Unidos también. Oye, ojalá los pudiera saludar a todos como a Douglas, nuestro profesor de especialista en materias primas y geofísico que está en Canadá, a Maloney, bueno, a todos los que están acá les mando un fuerte abrazo, espero que tengan una bonita jornada,
los que están en Venezuela, está pasando el temporal, mucha agua, mosca. Hay un sistema de tormentas ahorita en este momento, así que vayan con cuidado. Y el resto, pues que tengan un bonito soleado día y que tengan una semana increíble. Nos seguimos escuchando en estos espacios y la discusión la seguimos teniendo en el Timeline de Safe. Todo el que quiera información del programa pueden escribirnos a info@safepro o directamente al DM de aquí, de la cuenta de Safe, y con todo gusto les damos información. Fuerte abrazo a todos, espero que tengan una bonita jornada. Chao, chao.